La noticia de hoy no puede ser otra que las marchas del 1 de mayo en Cuba. La gente sí volvió a salir a las calles en Cuba luego de haber sido convocada por el Partido Comunista. Las razones son muchas y variables, pero más que hablar de esas razones y lo que realmente significan esas marchas como apoyo popular al sistema, me gustaría hablar de uno de los tantos motivos que existen en Cuba para haber marchado el 1 de mayo, pero no junto al Partido Comunista. En Cuba el derecho al trabajo está literalmente vaciado de contenido. El principal objetivo de garantizar el derecho de la gente a trabajar es permitir a los trabajadores vivir con dignidad. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un trabajo digno es aquel que proporciona un ingreso que permite a los trabajadores y sus familias vivir y asegurar sus medios de vida. Y es ese precisamente el principal problema que tienen los trabajadores cubanos hoy, que su salario no les alcanza para nada. El propio órgano oficial del Partido Comunista, por cuya convocatoria muchos cubanos salieron a las calles hoy, reconoció hace apenas 5 días que el salario medio de un trabajador estatal en Cuba equivalía literalmente a 10 kilogramos de pollo. Y es el Estado, que en el caso cubano es lo mismo que el Partido Comunista, el principal empleador del país y el que controla aproximadamente 3 millones de trabajadores de los más de 4 millones que conforman la fuerza laboral activa de Cuba. Por ende, es al partido, al Estado comunista, a quienes debería exigirse que el trabajo de los cubanos adquiriera sentido. Si exigirle al régimen cubano cualquier cosa no fuese un delito, hoy 1 de mayo de 2024 los cubanos pudieron haber exigido en las calles aumentos salariales que realmente significaran algo y no que fueran cifras cosméticas como las utilizadas por la propaganda. Pero es que sí, según cifras oficiales, el salario promedio en el sector estatal cubano aumentó un 10% en 2023. Sin embargo, en medio del contexto inflacionario que vive Cuba hoy, ese dato ofrecido para manipular languidece frente a otra cifra también oficial, la de la inflación interanual que rebasa, según el Partido Comunista, el 30%. Pero si se miran las cosas como son, la noticia real no es el aumento del salario en el sector estatal. La noticia real es que en 2023 el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales se redujo en al menos un 20%. Y eso es usando solo las cifras oficiales, que son números poco confiables. Si se utilizan otros datos y análisis de economistas cubanos, la noticia real es que en 2023 el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales, que son la mayoría de la fuerza laboral y los que más protagonismo tienen en las marchas del 1 de mayo, eso hay que decirlo, pues los salarios de esa gente se redujeron casi 4 veces. Pero si no quieren utilizar esos datos ofrecidos por algunos economistas de nuestro país, utilicemos otra fórmula. El sueldo medio estatal en 2023 fue de 4.648 pesos. El 1 de enero de 2023, esa cifra, de acuerdo con la tasa del mercado informal de divisas publicada por el Toque, equivalía a $27. Utilizando esa misma referencia, el salario medio en el sector estatal cubano hoy, 1 de mayo de 2024, equivale a la mitad, apenas $12. ¿Qué se puede hacer con eso? Prácticamente nada. Sin embargo, debería ser motivo suficiente para sustentar cualquier exigencia legítima de la clase trabajadora cubana en contra del principal responsable de su precaria situación, el Partido Comunista. La misma fuerza política cuyo líder convocó a llenar plazas y parques el 1 de mayo de 2024, no para exigir mejoras salariales, sino para celebrar la proeza que significa sobrevivir indignamente en Cuba con un salario que apenas alcanza. Nos vemos en la próxima noticia del día.